Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Estamos agradecidos que nos permita el Señor llegar a través de estos medios a su casa, a su hogar. Y después de este tiempo de oración, nos preparamos para escuchar la bendita palabra del Señor para nosotros hoy. Gracias, Señor, por el tiempo de la predicación. En tus manos ponemos esta palabra que sabemos que no regresará vacía, sino hará, Señor, impacto en cada vida y en cada corazón. Amén. Ante la muerte de miles de personas en esta crisis sanitaria de salud global que estamos viviendo, muchas preguntas han surgido de personas no creyentes y también personas creyentes, de por qué un Dios creador, un Dios soberano, permite una pandemia de esta naturaleza, permite una mortandad de esta naturaleza, un sufrimiento de esta magnitud, o por qué lo hace. Las respuestas a estas preguntas se han dado a través de predicaciones, de enseñanzas a través de los distintos medios. No las voy a comentar. Quiero decirles que he buscado en las Sagradas Escrituras las respuestas precisamente de por qué Dios puede permitir estas tragedias, estas destrucciones, o por qué Él mismo las inicia. Y hemos encontrado en varios pasajes de la Escritura que cuando la maldad de los seres humanos llega al extremo, llega hasta lo sumo, la perversidad, es cuando Dios hace justicia, es cuando Dios envía destrucción y mortandad, pero también actúa siempre con misericordia. Por eso he titulado la predicación de hoy, Dios hace justicia con misericordia. Y vemos esta primera verdad, o esta verdad en este primer pasaje, cómo Dios hizo justicia con la maldad de la generación que vivía en los tiempos de Noé. Leo la escritura de una vez, capítulo 6, versículos 5 y 8 de Génesis. En la Reina Valera 60 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad y la perversidad había saturado la mente, el corazón y las acciones de esta generación perversa de Noé. Y dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Mis queridos hermanos, la maldad desde entonces se había desbordado. Los hombres se inclinaban solamente a los placeres de este mundo, a las cosas de este mundo.
le habían dado la espalda a Dios, estaban vendiendo, comprando, estaban casándose, dándose en casamiento, en perversiones sexuales, en idolatría, y estaban viviendo para sí mismos y se habían olvidado de Dios. Es cierto que el pecado y la maldad había entrado después de Adán y Eva, por supuesto, pero en la época y en la generación de Moisés, esa maldad se había multiplicado y había llegado al extremo de que Dios tuvo que actuar. Dios tuvo que hacer justicia. Y Dios comenzó a anunciar que había destrucción para aquella generación. Fue así como mucha gente empezó a escuchar a través de un hombre que halló gracia ante los ojos del Señor, Noé. Ahí vemos la misericordia de Dios. Porque Dios le dice a Noé, aquel pregonero de justicia, dice en otro texto del Nuevo Testamento, comenzó a anunciar que se volvieran a Dios y que se arrepintieran, porque vendría un diluvio, una grande inundación sobre toda la tierra, y todos perecerían si no se arrepentían y se volvían a Dios. Y leemos en el texto, y el texto nos lo deja entrever, que por muchos años entonces Noé, construyendo un arca, daba testimonio de que Dios había decidido destruir a esa generación, pero que había tiempo para arrepentirse. Él daba testimonio de que tenía fe en un Dios todopoderoso, que es santo, que es recto, que es justo, pero que es misericordioso. Le dio la oportunidad a aquella generación de Noé para que se arrepintiera. Pero la tragedia es que muchos no creyeron. Fueron incrédulos, escépticos, burladores de Noé. Muchos creyeron que Noé estaba loco y su familia también, construyendo una semejante nave para poder sobrevivir el diluvio. Grandes cantidades de agua vendrían sobre la tierra de tal manera que todos morirían. Vemos nosotros en los capítulos 6, en los demás versículos y aún 7, que llegó el momento cuando Dios hizo justicia y destruyó aquella generación mala y perversa en extremo. Pero la misericordia de Dios no dejó de mostrarse. Les dio tiempo para arrepentirse. Les dio tiempo para que se volvieran. Les mandó a Noé. Y tuvo misericordia con Noé porque efectivamente Noé y toda su familia sobrevivieron a aquella mortandad a través del diluvio. Estamos viendo esta verdad. Que cuando ocurren grandes tragedias en el mundo entero, es porque la maldad de los hombres y los seres humanos se ha desbordado y ha llegado a magnitudes jamás vistas. Es cuando Dios tiene que actuar. Esa misma verdad la encontramos en Génesis 18:20, cuando Dios hizo justicia con la maldad de Sodoma y Gomorra. Génesis 18:20, en la Reina Valera 60 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Sí, ahí vemos esa realidad. El pecado otra vez se había aumentado y aumentado y aumentado después de la gran destrucción que había habido con el diluvio en el tiempo de Noé. Otra vez los seres humanos, la humanidad había abandonado al Señor. El mismo pueblo del Señor se había enfriado. Y en la ciudad de Sodoma y Gomorra, lo que abundaba era una perversión sexual que en ese entonces jamás se había visto. Promiscuidad sexual y todas las otras perversiones que se describen como Sodoma y Gomorra, o en Sodoma y Gomorra.
Pero Dios muestra su misericordia. Él le dice a su siervo Abraham que va a destruir esas ciudades, que va a enviar mortandad y va a ser destruida con fuego. Y Abraham también haya gracia ante los ojos del Señor y comienza a interceder por su pueblo, por aquellos que de alguna manera se habían vuelto al Señor y podían ser justificados por Dios, por tener fe en el Señor. Y uno de ellos era Lot. En una carta del apóstol Pedro dice que el justo Lot se afligía cada día al ver la maldad y la perversidad de Sodoma y Gomorra, y le dolía en su corazón. Entonces Abraham le dice al Señor, Señor, tú vas a destruir estas ciudades por la maldad grave, gravísima, la perversidad que tienen. ¿Pero acaso destruirías tú al pecador juntamente con el que es justo? Y le dice, no. Señor, si encontráramos 50 justos, ¿tú destruirías la ciudad si están 50 justos? Y él dice, no. Entonces, vemos una vez más que el Señor da oportunidad, anuncia destrucción, pero da oportunidad. Hay misericordia. Claro, Abraham estaba pensando en su sobrino Lot, en la esposa de Lot, en sus hijas, en sus hijos, en sus yernos, sus nueras, sus nietos y la descendencia, porque ellos pues tenían confianza en el Señor y tenían que ser sacados de allí. Los ángeles del Señor visitaron Sodoma y Gomorra, mostrando la misericordia del Señor. En lugar de arrepentirse y humillarse, hicieron violencia a los ángeles, los rechazaron y querían cometer perversión sexual con ellos. Y cuando ellos vieron que en Sodoma y Gomorra muchos no tenían la intención de arrepentirse y humillarse y volverse a Dios, le dice entonces, esos ángeles, le dice a Lot y a la familia, deben salir de aquí. Oiga lo que dice el texto en Génesis 19, versículos 12 y 13 de la Reina Valera 60. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto. Es decir, ya es demasiado. Ya se saturaron de esa maldad, de esa perversidad. Ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y los ángeles le dicen a Lot, escapa por tu vida. Sal con tu familia. Y comenzó la destrucción, comenzó la mortandad que Dios envió, no el diablo. Dios, el justo, el soberano, el que tiene el poder en la tierra, en el cielo y en todo el universo. Él envió la destrucción. Y vino fuego sobre Sodoma y Gomorra. Y fue destruida aquella región, aquellas dos ciudades. Pero la misericordia de Dios alcanzó a Lot y a su familia. Les voy a ir preguntando ya, desde ya. ¿Creen ustedes, hablo a los creyentes, a los hijos de Dios, que realmente en estos últimos años, en estos últimos meses, en estos primeros años del siglo XXI, final del siglo XX también, ¿acaso no se habrá multiplicado la maldad en las naciones, en este mundo? ¿Acaso no se habrá multiplicado la perversidad? ¿Acaso no se habrá multiplicado toda clase
de pecado contra Dios? Piénselo. Veamos otro ejemplo que nos muestra esta verdad. Cuando la maldad llega hasta lo sumo y se desborda y al extremo y es gravísima, Dios hace justicia, envía destrucción, aunque siempre muestra misericordia. Dios iba a hacer justicia con una ciudad llamada Nínive. Los iba a destruir por su gran maldad. Esta ciudad de Nínive era el imperio de uno de los imperios más terribles que había existido. Los asirios eran tan crueles, eran tan malos, eran tan perversos, que a los pueblos que conquistaban, pues cometían horrores, descuartizaban a los hombres de cierta edad, llevaban cautivos a los jóvenes, violaban a las mujeres, a ciertos niños los preservaban y a otros los mataban y los golpeaban en la tierra, en los muros. Eran implacables, eran idólatras. El pueblo de Nínive no quería saber nada de Dios. Eran de los más severos. Entonces, cuando Dios ve que se satura esa maldad en esa región, decide hacer justicia y decide enviar destrucción. Oiga lo que dice Jonás 1:2, Dios habla hoy. El Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Oiga lo que dice Jonás capítulo 3, versículos 3 y 4, en la Reina Valera 60. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ese era el mensaje que pregonaba una y otra vez, cada día, por la mañana y por la tarde. Dios mostrando misericordia para los más grandes pecadores, para los perversos, para los crueles, les estaba dando una oportunidad. Dios siempre da oportunidad. Dios siempre muestra su misericordia. Él es el juez justo que hace justicia, pero nunca hace justicia sin misericordia. Hace justicia con misericordia. Habiendo pregonado, habiendo predicado durante todos estos días, Jonás, ocurre algo inesperado, diríamos, para la mayoría de ese entonces, y aún para los pueblos de Israel, y aún para el profeta de Israel llamado Jonás. Resulta que cuando el rey escucha el anuncio de este profeta de la destrucción, de pronto le entra un temor y decide escuchar la voz del anuncio y se arrepiente de sus pecados. Y manda a todos sus ministros y manda a todos sus súbditos y manda a todo el pueblo que se arrepientan de sus pecados. Proclama un día de ayuno y oración, pero no solo para toda la ciudadanía, para todos los habitantes de Nínive. Él da la instrucción que aún los animales y las aves no comerán absolutamente nada. Todos entrarán en ayuno. Todos
entrarán en oración, en arrepentimiento. Todos pedirán perdón. Vemos entonces en Jonás capítulo 3, versículos 5 al 10. Dios habla hoy, dice así. Los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios. Proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive también, él se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Luego el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto: que nadie tome ningún alimento, que tampoco se dé de comer ni de beber al ganado y a los rebaños. Al contrario, vístanse todos con ropas ásperas en señal de dolor y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Tal vez Dios cambie de parecer y calme su ira, y así no moriremos. ¿Qué respuesta de humillación tuvo este rey, sus ministros y esta nación? El Señor les advirtió que si no se arrepentían de sus pecados, los destruiría. Haría justicia. Pero cuando Dios ve que este pueblo se vuelve de corazón completamente a Él, decidió entonces ya no destruirlos, ya no matarlos. He ahí la misericordia de Dios. Oiga lo que dice el versículo 10 del capítulo 3 de Jonás. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y de cómo dejaba su mala conducta, y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Mis queridos hermanos, les pregunto de nuevo, a ustedes amigos televidentes y los que están a través de las redes sociales, les pregunto también, ¿acaso no será que en estos últimos años la maldad y la iniquidad que viven las naciones, que viven los hombres, se parecen en alguna medida a la maldad de esta ciudad? Les pregunto. Y la respuesta, yo creo que ustedes las tienen en su corazón. Ustedes la tienen a la vista en las noticias, en lo que hemos estado viviendo por años en este planeta Tierra, donde lo que ha reinado es la injusticia, es la maldad, la perversión, la idolatría, el ateísmo, el escepticismo, donde lo que ha reinado es la disensión, la división, las guerras de todo tipo, donde ya no hay misericordia para el pobre, la pobreza extrema, la injusticia, las guerras injustas que pueden darse. Aunque claro, el hombre siempre la justificará. Pero la misericordia de Dios se había extendido y se ha extendido, anunciando a través de su iglesia, anunciando a través de su palabra, anunciando a través de sus siervos que se arrepientan de su pecado, que se vuelvan a Dios. Pero sabe, en uno de los continentes no americanos, no el continente de América, sino otro continente, donde siglos atrás era el lugar de expansión del evangelio, donde era el lugar del envío de los misioneros hacia el mundo, donde el evangelio se pregonaba, se vivía, donde había avivamiento. En los últimos años, en las últimas décadas, eso ha muerto. Esas grandes ciudades, esos grandes continentes que en otro tiempo conocieron la gloria de Dios,
Le han dado la espalda a Dios. No creen en Dios. La mayoría son ateos. La mayoría se burlan de Dios, o se habían burlado de Dios, o se burlaban de Dios. El porcentaje de creyentes es mínimo en esos países. La maldad y la perversidad realmente ha abundado en el mundo. Pero aquí vemos un ejemplo, que cuando los hombres, las generaciones, los seres humanos se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Dios, como dijo este rey, quizá Dios cambie de parecer y calme, diríamos ahora, esta pandemia. Quizá, a pesar de lo que ya ha causado de mortandad esta pandemia y esta crisis económica, social, política en alguna medida, que ha causado, si las naciones se vuelven a Dios, quizá Dios cambie de parecer, calme su ira y no habrá más muertes. Pero aquí ahora voy a un ejemplo de la Escritura tratando de responder a las preguntas de muchos. ¿Por qué un Dios creador, un Dios que se dice bueno, permite o hace una mortandad o una pandemia como la que estamos viviendo? Y ya hemos encontrado pasaje tras pasaje que cuando la maldad se exacerba, que cuando la maldad sube de tono, de nivel, es cuando Dios dice, bueno, ¿no quieres mi misericordia? ¿No quieres escuchar por años lo que te he dicho? Haré justicia, enviaré destrucción, enviaré mortandad. Ahora, si te arrepientes, ya no haré lo que tengo pensado. Ahora miraremos un ejemplo en la Escritura de cómo Dios le advierte ahora al pueblo de Israel, a su pueblo, y diríamos hoy, por extensión, a la iglesia, a su pueblo. Podemos hacer una perfecta aplicación ahí. Pero veamos lo que el Señor le dice a su pueblo. Él le dice que Él hará justicia con la maldad de su pueblo. Si después de saborear su gracia, su misericordia, la paciencia del Señor, el pueblo de Dios no se arrepiente, no se purifica, no se santifica y no se vuelve al Señor, también Dios hará justicia. Eso sí, recuerde, y soy repetitivo para que se le quede en su corazón, siempre mostrará misericordia. Nunca hará justicia el Señor sin mostrar misericordia antes, sin mostrar oportunidad antes. Oiga lo que dice segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 13, en la Reina Valera contemporánea, dice así: si yo llego a cerrar los cielos, esto le está diciendo el Señor a Salomón. Le dice Salomón, si quiere quitamos el texto un momentito, le dice a Salomón, voy a contar un poquitito el contexto antes de seguir leyendo el versículo. Salomón está en el trono, el Señor lo ha establecido, Dios ha enviado la bendición y el respaldo sobre Salomón, pero le hace una advertencia a él y al pueblo. Y es la advertencia que estamos leyendo, o seguimos leyendo en este momento. Salomón, pueblo de Israel, si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, es decir, una gran sequía y por lo tanto una gran hambruna y por lo tanto mortandad a causa de hambre, y si mando a la langosta a consumir la tierra para que no deje ninguna cosecha y para que haya muerte por hambre, o si envío peste contra mi pueblo, no es el diablo, es el Señor quien puede enviar una peste, una epidemia, una pandemia, donde está precisamente incluso en medio de su pueblo. Estaba diciendo, en el versículo siguiente entendemos por qué le está diciendo esto el Señor a Salomón. Le está diciendo, si mi pueblo se desvía,
Si mi pueblo deja de seguirme de corazón, si mi pueblo se va en pos de los ídolos, en pos de los dioses extraños, en pos de sus placeres, en pos de este mundo, si mi pueblo deja de amarme, si mi pueblo deja de ser agradecido, si mi pueblo no entiende cuánta bondad ha habido de mí para él, de mi misericordia, y se alejan de mí, entonces yo podré cerrar los cielos, yo podré enviar plagas y podré enviar epidemias. Sí, lo haré. Te lo advierto, Salomón. Te lo advierto, pueblo de Israel. Yo los he amado con amor eterno. Sí, sí. Y prolongaré mi misericordia. Sí, sí. Pero llegará el momento en que haré justicia y enviaré destrucción. Nosotros más adelante lo vemos, precisamente en la historia del Antiguo Testamento, que cuando el reino de Israel se divide en el reino de Judá, de Israel y de Judá, precisamente aquellas tribus que formaban el pueblo del reino de Israel se desviaron del Señor. Se olvidaron de Él cuando ya estaban bien, cuando Dios los había salvado, rescatado, los había establecido, los había prosperado, los había bendecido. Ellos se alejaron del Señor. Y durante años, décadas, el Señor les envió profetas para decirle a este pueblo de Israel: vuélvanse a mí. Yo los espero con los brazos abiertos. Yo los amo. Arrepiéntanse de sus pecados. Purifiquen sus vidas. Aprecien el pacto, las promesas. Ustedes me han conocido como el Dios que actúa en favor de ustedes, que los defiende, que pelea por ustedes, pero ustedes me han abandonado. Vuélvanse a mí. Yo estoy cercano de ustedes. Seré amplio en perdonar. Texto de Isaías 55. Pero en todos los profetas el Señor está anunciando la misericordia de Dios. Pero como el reino de Israel finalmente no se volvió, Dios los llevó. Él, usando a naciones extranjeras, los llevó al cautiverio. Sufrieron vergüenza, humillación, muerte física, y sufrieron destrucción. El Señor, Él lo hizo. No lo hizo Satanás, Él lo hizo. Todavía quedaba un remanente, el remanente de Judá. Y Judá dijo: bueno, a nosotros no va a pasar lo mismo. Pero Judá entró en orgullo. Judá entró en autosuficiencia y poco a poco se fue desviando al extremo que le aconteció exactamente lo mismo que el reino de Israel, al reino de Judá. Y finalmente, por cuanto no se volvieron a Dios, el Señor tuvo que hacer justicia. Les envió también profetas a ellos, al reino de Judá. Muchas veces. Pero como se dice en el Nuevo Testamento, que siempre el pueblo, en lugar de recibir el mensaje de los profetas, los apedreó, los maltrató, a uno de ellos mató, no quisieron escuchar. Entonces Dios permitió el cautiverio de Judá en Babilonia. Fueron llevados cautivos, humillados. Destruyeron el templo. Saquearon el templo los enemigos. Dios lo permitió y Dios hizo que así ocurriera. Ahora, volviendo al texto de Salomón, en segundo libro de Crónicas, el Señor le dice: si cuando yo envíe justicia y destrucción por cuanto no se arrepienten, recuerda esta promesa, yo mantengo mi promesa de misericordia. Segundo libro de Crónicas 7:14, en la Reina Valera contemporánea, dice así: Salomón, si mi pueblo ya está ahí, en esa situación, si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos,
yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la grande misericordia del Señor. Mis hermanos, a la luz de todos estos ejemplos, de todos estos pasajes que hemos leído, puedo decirles con la libertad de la palabra del Señor, correctamente interpretada y aplicada, la maldad de los seres humanos en estos últimos años ha llegado al extremo. Podríamos decir que hasta ya era necesario que algo así enviara el Dios Todopoderoso, una pandemia, una epidemia al mundo entero. Quizá así, las naciones orgullosas, prepotentes, agnósticas, ateas, los seres humanos orgullosos, pecadores, todos somos pecadores. Unos nos hemos vuelto al Señor, nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados y procuramos vivir una vida santa. Pero aquellos que no se han vuelto al Señor, ya era necesario, quizá, seguro, que aconteciera algo como esto. Hoy ninguna nación está exenta de ser, de ser víctima de muerte, porque prácticamente todas las naciones, está en el mundo entero esta epidemia, altamente contagiosa. Y la mortandad, si bien es cierto, es relativamente baja, en algunos países ha sido mucho más alta. El Señor tiene paralizado el mundo. El Señor, no es el diablo. Lo tiene paralizado para que las naciones, los hombres, los reyes, los gobernantes, las personas, los seres humanos, reflexionemos. Nos arrepintamos de nuestros pecados y nuestras maldades y nos volvamos a Dios. Para que seamos más solidarios, para que amemos más al prójimo, para que haya menos desigualdad, para que haya menos pobreza extrema, menos perversiones sexuales de todo tipo, de generaciones. Algo que es degenerado, a eso me refiero. Quizá esto nos llame la atención para que ya no haya guerra entre naciones. Que nos toleremos y nos amemos unos a otros. Que reconozcamos que todos los hombres hemos sido creados a la imagen de Dios. Que nos volvamos al Señor. Nunca antes se había visto tanta basura, tanta suciedad y tanto pecado como en los últimos años. Y de manera abierta. Muertes, guerras, como lo decía, idolatría, como mencionaba otra vez, el ateísmo, el escepticismo. Pero también esto es para la iglesia del Señor. Eso es para que nosotros reflexionemos. No estamos exentos. No estamos diciendo que solo para los impíos. Esto es un trato del Señor para nosotros, su iglesia y sus hijos. ¿Por qué? Porque el mensaje de la iglesia se ha diluido en buena medida. No hablo de toda la iglesia. Hablo de una parte de la iglesia del Señor en el mundo entero. Su mensaje se ha abaratado, se ha diluido. Su mensaje se ha relajado. Su mensaje realmente ha dejado de ser un mensaje del Dios viviente. Y ahora se han predicado tradiciones humanas, posturas humanas, pensamientos humanos. La iglesia ha sido contaminada también. La iglesia ha sido víctima de una epidemia o pandemia espiritual donde se ha metido doctrina y enseñanza que no es bíblica, que nunca lo fue y no lo será. Quizá la iglesia está más entretenida en las cosas del mundo hoy, más en el bienestar de las cosas del mundo y sus miembros hoy. Así estaba la iglesia, pensando más en los asuntos terrenales, pensando más en el bienestar, en las promesas más para el aquí y ahora que para el allá, que para el más allá.
Entonces la iglesia, todos tendríamos que decirle, Señor, ¿en qué hemos fallado? Si bien es cierto, el cristiano nacido de nuevo, consagrado, procura vivir una vida santa y procuramos agradar a Dios, ¿en qué hemos fallado, Señor? ¿Qué tenemos que mejorar ahora? No podemos ser los mismos y seguir de la misma manera después de que esto pase. La iglesia no puede continuar igual. La iglesia tiene que revisar el mensaje que ha predicado durante los últimos años, buena parte de la iglesia. En el 2005 el Señor me permitió escribir un libro, Prácticas dudosas en el ejercicio de nuestra fe. El Señor en su gracia y su misericordia nos mostraba allí, con hechos, con la Biblia en la mano, cuánto la iglesia se ha desviado del mensaje central de la Biblia. El mensaje del evangelio que siempre ha sido el mismo, el evangelio de Cristo, el evangelio que predicó Pablo, los apóstoles, los profetas, los maestros del Nuevo Testamento. Encontramos en una investigación que hago en ese libro, enseñanzas, 32 enseñanzas que no son bíblicas, pero le gusta al pueblo, le gusta a la gente, porque les promete cosas muy buenas aquí en la tierra. Y al final son mentiras. La iglesia del Señor también se debe volver completamente a Él. Creo que la iglesia en alguna medida también nos hemos acomodado. Quizá hemos caído en tibieza. Nos hemos conformado. Hoy también el Señor tiene paralizada la iglesia en alguna medida. Es el Señor, no es el diablo. Hoy la iglesia no se puede reunir en los santuarios. Claro, estamos en las casas. No es lo mismo. Hay una instrucción en la Biblia que dice que hay que congregarse, porque ahí Dios envía bendición, ahí Dios envía vida eterna. Ahí hay comunión con la sangre de Cristo, dice cuando se participa del pan y del vino en la cena del Señor, y hay comunión con el cuerpo de Cristo. Esa es la voluntad del Señor. Pero el Señor dijo, un momento, ya no más. Ya no más. Reflexionen. Examinen su doctrina, examinen su vida, examinen su mensaje. Vuélvanse a mí. Y quisiera sería muy oportuno que leyéramos y revisáramos los mensajes que Dios envía a las 7 iglesias en Apocalipsis también. Más de algo el Señor nos está recriminando a todos. Más de algo. Nadie puede decir, no, a nosotros no, porque nosotros tenemos. No, a todos por igual. Pero no nos olvidemos que aunque Dios está haciendo justicia, si muestra misericordia para los impíos, los inconversos y las naciones perversas como Nínive, y si de repente las perdona y ya no hace lo que tiene pensado que hacer, ¿cuánto más lo hará con su iglesia? No nos olvidemos que Dios hace justicia con misericordia, y con misericordia, mucha misericordia para la iglesia. Aprovechemos la misericordia del Señor. Recibamos la misericordia del Señor. Aquí, en este tiempo de silencio, en este tiempo donde nos tiene paralizados el Señor, arrepintámonos. Pidamos perdón. Por algo, el Señor nos dirá. Yo sé que muchos de ustedes, y sé que muchos creyentes, como yo por la gracia de Dios puedo decir, no estoy practicando un pecado de hecho, pero hay pecado de omisión, hay pecado de pensamiento, hay pecados sociales. Por eso volvámonos al Señor. Por eso humillémonos. Cuanto más y primeramente la iglesia del Señor debemos de humillarnos. Y quizás Dios pare la pandemia lo más pronto posible. Quizás Dios ya no la extienda más. Si ve que el pueblo del Señor se humilla, pide perdón y se arrepiente. Y no cae en el fariseísmo de decir, yo nunca me he equivocado. Yo siempre he hecho las cosas bien. Yo siempre, no.
Decir, Señor, hemos pecado en algo. Y si no tengo nada en mi mente y mi conciencia, de hecho, en algo haber pecado. Perdón, Señor, me arrepiento. Te pido perdón, me humillo, me vuelvo a ti. Si la iglesia se humilla y se vuelve al Señor, quizá el Señor acorte la pandemia, pare la pandemia. Dios puede hacer un milagro cuando ve corazones arrepentidos de corazón. Y si usted que está escuchando no es creyente, con mayor razón, todavía tiene la misericordia de Dios de tener vida y escuchar el mensaje, y no está por casualidad escuchando este mensaje. Arrepienta de sus pecados, vuélvase a Dios, pida perdón, acepte a Cristo en su corazón y sea salvo. Y quizá Dios también acorte la pandemia, pare la pandemia. El hombre orgulloso dirá, sí, pero es que es la ciencia, que las vacunas, sí, pero es Dios quien lo permite. Si Dios quiere y lo permite, se va a descubrir lo más pronto posible la vacuna, si no, no. Lo que Él quiere es que el mundo, las naciones se vuelvan a Él. Los presidentes soberbios, los presidentes prepotentes, aquellos que dicen, no, nosotros somos los que hemos bajado las cifras, no es Dios. Señor, ten misericordia. Porque después de la altivez viene la caída, la ruina, la humillación. Termino releyendo el pasaje del segundo libro de Crónicas 7:14. En la Reina Valera contemporánea dice, si mi pueblo, sobre el cual se invocare mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos perdón. Es el pueblo del Señor, es la iglesia, somos nosotros los que primero debemos de humillarnos delante de ti. Perdónanos. Perdónanos en lo que hemos errado. Perdónanos en nuestras equivocaciones. Perdónanos si hemos caído en tibieza, en indiferencia. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos. Nos volvemos a ti. Y te rogamos, si es posible, Señor, acorta el tiempo de la pandemia. Sé que lo harás cuando tu pueblo se vuelva a ti, se humille. Sé que lo harás también cuando le estés dando una lección de justicia a las naciones y a los hombres de la tierra. Que tú eres Dios y ellos son criaturas. Y que los amas y que les tiendes su misericordia. Perdónanos, Señor. Te suplico que tu iglesia, la iglesia de Jesucristo, la familia de Dios en la cual servimos, Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos. A nuestros pastores generales, al equipo pastoral, a los que apoyamos, Señor, en el equipo pastoral, a la congregación, a todos. Perdónanos. Y podemos decir también, Señor, como aquella hermosa canción que dice, te pido perdón por mi ciudad. La iglesia, Señor, nosotros podemos orar así. Te pido perdón, Señor, por los errores de Guatemala, por los pecados que se cometen en Guatemala, por la injusticia que se pueda cometer. Tú lo sabes, yo no lo sé, Señor. Perdónanos. Ten misericordia de nosotros. Nos volvemos a ti. Nos humillamos. Somos nada sin Cristo. Somos polvo, Señor. Que tú quisiste salvar. Danos la vida eterna. Que tú nos hiciste ser un real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios. Señor, aquí estamos, humillados y pidiendo perdón. Perdónanos, Señor, te pido perdón. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. Ahí donde está, mi hermano, yo le invito a que se arrodille si puede hacerlo. Y clamemos al Señor. Y oremos y supliquémosle al Señor. Ahí donde está, arrodíllese. Junto con su familia si puede hacerlo. Arrodillémonos. Y pidamos perdón. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. Sí, Señor. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, Dios Trino, por permitirnos estar en tu presencia. Y gracias por hablarnos en tu palabra. Amén. Si alguno necesita recibir a Cristo Jesús en su corazón, diga conmigo esta palabra de fe. Es la forma que Dios estableció para que se salven los hombres. Diga conmigo: creo en ti, Jesucristo, sálvame. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso como mi Señor con mis labios y creo con mi corazón que resucitaste de los muertos al tercer día. Me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis maldades. Me vuelvo a ti y me humillo. Gracias por amarme y salvarme hoy. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos,
gloria de Dios.